Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Iris y hoy os traigo la segunda parte de mis clásicos breves favoritos. Este es una especie de compendio que hago yo de clásicos que sean de menos de 150 páginas. Libros que te puedes leer perfectamente en un día completo, uno de esos libros que puedes coger de las estanterías cuando tienes poquito tiempo para leer o bien quieres probar, ¿no?, con algún autor clásico que por lo que sea te impone cierto respeto. Pero bueno, son pequeños bocaditos de clásicos que son auténticas obras maestras. Así que, como os gustó tanto la primera parte y me pedisteis una segunda, y ya os avanzo que no descarto hacer una tercera porque la selección de los 10 títulos que he hecho para hoy me ha costado porque he tenido que dejar también otros de lado. Así que yo creo que tenemos contenido para una tercera parte. Lo dicho, os dejo en la cajita de descripción el vídeo de la primera parte por si no lo habéis visto y sin más dilación empezamos con mis clásicos favoritos de menos de 150 páginas, parte 2. Esta selección no viene ordenada de libros que me han gustado de más a menos, ni al revés, sino que los he ordenado por año de publicación. Así que en primer lugar vamos a viajar a Francia a 1824, año en el que se publicó 24 heures d'une femme sensible, 24 horas de una mujer sensible. Os dejaré la edición en castellano por aquí, que edita la editorial Funambulista. Y esta novela es principalmente famosa porque Stefan Zweig se basó en ella para escribir 24 horas en la vida de una mujer. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo cuando descubrí este clasicazo quedé totalmente prendida de esta corta novela. Y es que en mi edición consta de 91 páginas, es muy breve y además es epistolar, o sea, son cartas. Y es que en esta historia conoceremos a una joven que se altera súbitamente y se pone muy nerviosa cuando ve que su pareja se sube en un carro con otra mujer. Entonces se altera tanto que comienza a divagar y se pone a escribirle cartas a su amor que le va enviando. Entonces, bueno, a través de estas cartas vamos viendo cómo va cambiando, cómo va fluctuando, ¿no? Sus sensaciones, sus sentimientos durante toda una noche en la que esta pobre mujer vive un auténtico sin vivir, lo pasa realmente mal y, como os digo, es muy entretenido, se lee muy rápido y obviamente no es el mejor libro escrito en todos los tiempos, pero sí que es un libro que me agradó especialmente y que yo os recomiendo mucho. El siguiente título también es del siglo XIX, también es francés y se trata de un libro muy cortito de un autor clásico muy conocido como es Victor Hugo. Este fue publicado en 1829 y se trata de Le Dernier Jour d'un Condamné. También os dejo la traducción al castellano por aquí, y es que este fue el primer libro que yo leí de Victor Hugo antes de adentrarme en Los Miserables, y os recomiendo esta práctica muchísimo, básicamente porque, como os digo, bastantes veces hay autores que imponen cierto respeto, ¿no? Porque sus obras más importantes son libros de 1500 páginas, ¿no? Como puede ser Victor Hugo, Tolstoy o Dostoyevsky, ¿no? Entonces, si realmente no sabes muy bien qué te vas a encontrar, si temes que el estilo sea demasiado denso para ti o lo que sea, siempre puedes probar con obras más breves del autor. Y en este caso estamos hablando de una obra de apenas 130 páginas que nos va a brindar a un personaje que nos va a enseñar muchas cosas, ¿no? Al principio es eso, tenemos a un hombre que está en su celda, que sabemos que está condenado a muerte, y lo que va a hacer este condenado es ponerse a escribir sobre sus miedos, pero también sobre los recuerdos que le invaden en ese momento, y al final te hace sentir una compasión, lo sientes tan cercano, empatizas tanto con el personaje que de verdad
que Victor Hugo nos regala una nouvelle sumamente emocionante, que es un imperdible si te gusta la literatura francesa. Además, es que Victor Hugo lo escribió con 27 años, o sea, es una auténtica genialidad, sin duda. Yo 100% os lo recomiendo, sobre todo eso, si no sabéis muy bien con qué empezar con Victor Hugo, si os da cierto temor ir directamente a por Los Miserables o a por Notre-Dame de Paris, sin duda, esta es una opción maravillosa. Vamos a viajar ahora a 1892, año en el que se publicó este pequeño relato, El papel amarillo, de Charlotte Perkins Gilman. Este es un relato que, bueno, resulta verdaderamente asfixiante, sobre todo si sabes de dónde nace. Y es que si lo que te apetece es leer un terror realista, sin duda este es tu libro. Y es que lo que vamos a ver en este corto relato de apenas unas 30 o 40 páginas es un descenso en picado de una mujer que enloquece, pues es encerrada en su casa ya que sufre una depresión posparto. Y es que lo que va a hacer aquí la autora es plasmar parte de su vida, ya que la propia autora fue tratada de la misma manera, y lo que nos narra esta historia es eso, cómo las mujeres de la época eran tratadas cuando sufrían cualquier situación de estrés, de depresión. Aquí veremos cómo se privaba a las mujeres de libertad, cómo se priva, ¿no?, a la propia protagonista de escribir, y cómo eso hace que una mujer cae en un pozo, cómo cae en la locura progresivamente. Y de verdad que el relato es escalofriante y en la época además supuso un auténtico boom porque la autora señala directamente a los médicos, ¿no?, que la trataron mal. Y obviamente si no tienes el contexto de la obra te puede parecer un relato quizá más plano, pero de verdad cuando ya sabes todo lo que hay detrás, todo lo que sufrió la propia escritora, todo lo que supuso, y obviamente también el mensaje, ¿no?, que ella quería transmitir. Ella quería justamente denunciar las prácticas médicas de la época, y de verdad que para mí es un auténtico imperdible. Nos vamos ahora a 1898 con un título también muy cortito, de apenas 104 páginas. En este caso es un libro autobiográfico. Yo os estoy hablando de Elizabeth y su jardín alemán, de Elisabeth von Arnim. Esta edición que tengo aquí es en inglés, pero os dejaré por aquí también la edición al castellano, que creo que después de varios años descatalogada ya se encuentra disponible en castellano. Pero bueno, ¿qué os voy a decir? Elisabeth von Arnim posiblemente sea de mis descubrimientos más recientes, entre comillas, porque ya hace 3 o 4 años que estoy leyendo sus obras, y que me la descubrió la editorial Trotalibros con la publicación de Vera, y a partir de ahí no he podido dejar de leerla. Y en este caso os quería recomendar este librito porque yo todo lo otro que he leído de la autora son novelas. Y me parecía muy interesante conocer a la autora un poquito más en su vida privada, y eso es lo que conseguimos en este pequeño volumen que me sorprendió muchísimo, porque Elisabeth von Arnim aquí se muestra como muy señora ella, en algunos aspectos bastante soberbia, bastante irónica, y la verdad es que el tono del escrito no me lo esperaba yo de esta manera, así que me sorprendió mucho. Me gustó encontrarme una autora con un carácter también decidido, crítico, ¿no?, porque además también habla de momentos, ¿no?, de su vida, de su marido. Bueno, de verdad que es una auténtica joyita. También si os gusta el estilo un poquito de literatura sobre naturaleza, el estilo de May Sarton, por ejemplo, os lo recomiendo 100%. Es una novela, como os digo, muy cortita y que os va a sorprender. Y en el mismo año también se publicó otra de mis grandes novelas breves favoritas, y os estoy hablando de Otra vuelta de tuerca de Henry James, que yo creo que es la primera novela de terror que yo leí. A partir de ahí fue como decir, vale,
puedo leer este género, no me da tanto respeto y es más, después de leerme este libro también vi la serie que en teoría se basa en ella, pero bueno, que es una adaptación muy libre, también os lo digo. Pero bueno, la cuestión es que yo soy bastante cagueta, no solía leer libros de terror, pero me animé a leer este en concreto para Halloween hace perfectamente 5 o 6 años y quedé absolutamente maravillada, me gustó de principio a fin. Me encantó su final, aunque la gente es lo que más critica porque dicen que es bastante ambiguo y tal, pero a mí me pareció una auténtica genialidad. El autor crea una historia fantasmal, ¿no? Con personajes que se presentan, ¿no? Al otro lado de la orilla, con además unos protagonistas infantiles con los que vamos a cuestionarnos si de verdad la infancia es tan pura e inocente. Y, y ahí lo dejo, porque de verdad que es un libro que también considero que es casi de lectura obligatoria, sobre todo, obviamente, si te gusta el género de terror. Es muy psicológico, es muy espiritual, espectral y da mal rollete. Y está escrito maravillosamente bien. Así que no hay que darle más vueltas y ya directamente disfrutar de este clasicazo. Y de 1898 saltamos a 1910 a Italia con un pequeño placer que se titula El viaje de Luigi Pirandello, una novela de menos de 50 páginas que es una auténtica delicia. Y es que en este relato vamos a conocer a Adriana, una mujer que vive en un duelo muy severo, una mujer que jamás ha salido de su pueblo natal, que se tiene que enfrentar a una enfermedad. Así que bueno, su cuñado al final la obligará a salir de casa, a emprender un viaje para ir a visitar a un médico y esto obviamente para ella será algo sumamente revelador y de verdad que está narrado con una precisión, con una belleza, con un estilo muy poético, tanto que yo quedé totalmente prendida del estilo del autor, que además fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Y no he vuelto a leer nada más de este escritor, cosa que no entiendo todavía, así que obviamente si tenéis alguna recomendación de Luigi Pirandello, dejádmela en comentarios porque yo estoy deseando continuar con su obra porque de verdad, menos de 50 páginas y nos plantea una situación, nos hace partícipes de una emoción, de una vida, de una manera tan especial que estoy totalmente segura de que me va a gustar muchísimo el resto de la obra de este escritor. Si no lo habéis leído, empezad por este. Es una joyita. Y de Pirandello vamos a pasar a Kafka que en 1915 publicó La Metamorfosis. Un relato de unas 70 páginas más o menos, también es bastante cortito. En este caso en mi edición, bueno, que es heredada de mi padre, incluye varios relatos del autor, por eso es un poquito más grueso, pero lo que es La Metamorfosis es un relato muy breve, pero sumamente intenso. Y yo creo que ya os lo dije también en el vídeo de las lecturas que me marcaron en la adolescencia, que también, si no lo habéis visto, os lo dejaré en la cajita de descripción si lo queréis cotillar, pero es que yo este libro me lo leí con 13 o 14 años y fue alucinante. Quedé totalmente perturbada con la imagen que nos transmite Kafka de ese hombre que un día se despierta convertido en una cucaracha inmensa, las descripciones que realiza y obviamente pues toda la crítica real que hay detrás de este relato. Os dije en ese vídeo, todavía no he releído esta historia, pero este 2025 pienso ponerme las pilas, pienso releer no solo ese relato, sino también este conjunto completo y también otro que tengo en las estanterías, porque es que, de verdad, que yo sé que Kafka va a ser un autor que disfrute enormemente, porque, como os digo, La Metamorfosis lo leí hace ya, bueno, en 2 años hará 20 años. ¡Qué locura máxima! Como os digo,
no lo he olvidado. O sea, recuerdo perfectamente todas las sensaciones que me embargaron en la lectura. Y eso, obviamente, pues solo lo consiguen los grandes clásicos, los grandes libros y los grandes autores. Entonces, lo dicho, tengo pendiente releerlo, pero desde aquí hago un llamamiento a quien no haya leído a Kafka, que lo haga. Ya no puedo hablar por el resto de su obra, pero sí por La Metamorfosis, que es un relato ¡buah!, alucinante. El siguiente título lo más probable es que lo conozcáis todos, pero qué maravilla de novela. Os estoy hablando de El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, publicado en 1925. Esta es una novela absolutamente magistral, magistral. Sé que hay gente que le echa bastante para atrás la forma en la que está escrita, esa voz narradora tan característica que tiene, pero para mí leerlo, además lo leí en el original, en esta edición en inglés que también es una auténtica joyita y que nos ofrece una historia muy singular, muy diferente, nos hace partícipes de un amor no correspondido y que a mí me dejó totalmente enamorada. Desde que leí yo este libro, supe que quería leer absolutamente todo del autor. ¿Lo he hecho? No, no. Pero bueno, tengo Suave es la noche esperando en mis estanterías y también un recopilatorio de varios relatos suyos, así que espero ponerme las pilas próximamente con él, porque ya os digo, esta corta novela me pareció diferente. Tiene una narración particular y eso no suele ser bastante habitual, aunque bueno, sí que es verdad que hoy os he traído libros muy, muy diferentes y con narraciones también que se salen bastante de lo habitual. Pero bueno, que El Gran Gatsby ya sé que es un gran clasicazo conocido por todo el mundo, pero yo lo tenía que recomendar también y meter en este compendio de mis recomendaciones de clásicos breves. Tenía que estar presente. Ya solo nos quedan 2 títulos y el siguiente fue publicado en 1947 y os estoy hablando de La perla de John Steinbeck. He tenido bastantes dudas de si incluir La perla o De ratones y hombres, otro libro del autor que también me pareció absolutamente maravilloso, pero finalmente me he decantado por La perla porque fue el primero que leí del autor y que me pareció uno de esos libros tan emotivos. O sea, me rompió por completo y me pareció una historia estilísticamente sencilla, pero con un fondo emotivo. Es un libro que emociona, es un libro que derrite hasta un corazón de hielo, porque bueno, es que no hay palabras, no hay palabras para describir esta historia. Y que os diré más, creo que es una historia de la que cuanto menos sepas, mejor, porque si ya te desvelan lo que sucede con los personajes y tal, yo creo que pierde un poquito de magia. Entonces, yo no os voy a revelar nada, que simplemente disfrutéis de esta pequeña historia que es muy tierna y que nos va a mostrar tanto lo bueno como lo malo de la naturaleza del ser humano. Alucinante. Y ya para finalizar, vamos a viajar a 1952 de la mano de un escritor que tuvo una vida sumamente interesante y es Ernest Hemingway y El viejo y el mar. Este es el único libro que yo he leído del Premio Nobel de Literatura y la verdad es que me gustó, porque a pesar de ser un relato escrito con mucha sencillez, es muy poderoso, tiene un mensaje contundente, una moraleja final que a pesar de ser bastante educativa, sí que logra conmover bastante, por lo menos a mí me gustó especialmente, aunque quizá no es lo que esperaba en un principio al empezar la obra, me esperaba quizá un libro con una escritura bastante más densa, bastante también más elaborada, quizá con un tono más sobrio, ¿no? Entonces cuando lo empecé sí que fue como, ostras, no me esperaba este libro así.
Es un libro que no cuesta en absoluto ni de leer ni de interpretar, es muy fácil de entendimiento y es por eso que también puede llegar a muchos más lectores, porque además también tiene una carga simbólica muy importante y que hacen de este relato también muy especial, que no llega, no os lo he dicho, a las 140 páginas, así que también es súper cortito y una puerta de entrada ideal a la literatura de Hemingway. Así que yo también os lo recomiendo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya habréis visto que la luz ha ido fluctuando. Bueno, estamos en esta época del año en la que aparecen nubes, aparece sol, ya empieza a hacer calorcito, pero bueno, que la luz va. Si este vídeo os gusta tanto como la primera parte, me pondré a preparar obviamente la tercera. Y como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros al canal, dejadme algún comentario si queréis y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.